Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente, pues si vivís según la carne, vais a la muerte, pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios y somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. En cambio los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara la casa de los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla Jesús, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: Hay 6 días para trabajar. Venid pues, a que os curen en estos días y no en sábado. Pero el Señor respondió y dijo: Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a brevar. Y a esta, que es hija de Abraham, y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado? Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, para hacernos comprender estos regalos de amor, de misericordia. Que tú, mi buen Jesús, escuchas el corazón del humilde, para salvarlo, y así tener una vida nueva en ti. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, para los judíos, el día sábado es día de descanso, y que se meditaba el Antiguo Testamento. El Señor viene a enseñar a sus hermanos. Vio a una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu, y esto le afectaba su salud, porque estaba totalmente encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Pero el Señor, al verla, que tiene misericordia, la llama y le dice: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. En ese momento le impone las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Esa mujer es hija de Abraham y figura de Israel, aunque esté en la sinagoga donde se proclama la ley de Dios. Sin embargo, parece atada, pero fracasa si no alcanza el 7º día, el descanso de Dios, por quién y para quién está hecho como era para los judíos. Esta forma encorvada se refiere a Jesús, que es obra de Satanás, que ha atado al hombre para que quede encerrado en sí mismo, enrollado e impedido de mirar hacia lo alto. Ve solamente las obras de los 5 días, las cosas de la tierra, sobre la cual está inclinado como los animales. Solo cuando se abre el día 7º, descubre el día de la propia humanidad y de todas las criaturas, como lo vivían los judíos. El hombre encorvado y terrestre no es hombre, es el hombre animal que no comprende lo que es Dios. Solo cuando mira hacia lo alto, su rostro se vuelve humano, porque refleja la gloria. Mujer es figura del pueblo duro,
para la conversión. Llamado a mirar a lo alto, ninguno sabe levantar la mirada. Es presa de la levadura de los fariseos, que la lleva a buscar con afán las cosas de la tierra y estimar como locura las cosas del Espíritu. Esta mujer es la contrafigura de la sabiduría, que mira a lo alto y penetra en los misterios de Dios, y le era muy difícil enderezarse. Subraya que está encorvada hacia abajo con la imposibilidad de levantarse. Es el ser humano que no alcanza su finalidad levantándose hacia lo alto hasta Dios. El Señor, que siempre tiene compasión y sabe escuchar el corazón, la llama y le dice, porque es total la iniciativa de Jesús que muestra la misericordia de Dios. La palabra griega usada para decir llamar es la misma que se emplea para la llamada de los 12. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en ese momento el Señor le impone las manos y en esta mujer se realiza un gran milagro. Se pone derecha. En los otros milagros hay un imperativo de Jesús que realiza el paso de la perdición a la salvación. Aquí, en cambio, se le da la comprobación de algo que ya ha sucedido, cuyos efectos quedan. Ese es el sentido del tiempo perfecto o pretérito que se usa en griego. Quedas libre. Jesús ya no dice a la puerta de la prisión, ábrete, ya la ha abierto. Por eso anuncia a quien lo sabe, la puerta ha sido abierta. Discernir significa dejar de golpear la cabeza contra la pared ciega, voltearse y salir por esa puerta. Es la conversión a Cristo que da la salvación. El mal, que aún persiste, recuerda la prisión de un pájaro en la jaula, que no sale, aunque la puerta esté abierta. Nuestra costumbre de vivir en la esclavitud, tan familiar y temida, nos tiene todavía replegados sobre nosotros mismos. El miedo incluso de una cosa imaginaria produce un mal real. Es como el vértigo, nos absorbe y nos hace hacer lo que tememos. Vemos otro caso de la sanación de Jesús, es la hemorroísa, curada hace 12 años, es figura de Israel, que encuentra al Señor. Esta mujer enferma, aún por 6 años, indica la esclavitud del ser humano que perdura incluso después del cumplimiento de la historia de Israel, hasta cuando acoge el anuncio de la salvación. La esclavitud que existió antes y durante la ley perdura hasta cuando la fe en la palabra introduce el hoy de la salvación. El Señor, que ya proclama la sanación de esta mujer, le impone las manos, porque se requiere el contacto con Él. La fe en la palabra pone en comunión con el que habla. Veremos esos grandes milagros en la suegra de Pedro, con el paralítico, la hemorroísa, la hija de Jairo y con el ciego de Jericó. Pero veremos en esa mujer encorvada que se endereza. El ser humano ya no queda postrado ante las cosas, confundido entre los animales. Recobra su posición originaria en pie ante Dios. Su diálogo ya es con Dios, su interlocutor que lo constituye como ser humano. Esa mujer glorificaba a Dios, la gloria de Dios del ser humano que está vivo. El ser humano está vivo solamente si da gloria a Dios, si lo alaba, lo respeta y lo sirve. Glorificar a Dios es dejar transparentar en nuestro rostro su belleza. El ser humano, enderezado, alaba a Dios, se complace en Él y se regocija por su amor. Pero se presentará una situación con el jefe de la sinagoga, porque se encuentra indignado, porque Jesús ha curado en sábado y se pone a refunfuñar. Hay 6 días para trabajar, venid pues a que os curen esos días y no en sábado. Pero el Señor responderá, hipócrita, cualquiera de vosotros no les ha trenzado su buey o su burro del pesebre y lo lleva a brevar. Y a esta, que es hija de Abraham, y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado? La indignación es aquel que no acoge la palabra, que está encerrado en la propia impotencia rabiosa. En lugar de glorificar a Dios, critica su obra. Se trata de la obra paciente de Jesús por la persona enferma. El jefe de la sinagoga podría tener la razón. De muchas enfermedades se puede sanar en los 6 días del hombre. Pero esta mujer, que llevaba 18 años, totalmente encorvada, el mismo Señor Jesús quiere mostrar la gloria de Dios, ya que para los judíos este día se dedica a Dios. Pero el Señor será fuerte con ellos. Hipócritas. Son los hombres encorvados apegados a las cosas que ignoran el don del Padre. A cambio, el sábado sí le era lícito desatar en sábado al buey y el asno para abrevarlos. Se le daba más importancia a estos animalitos que a los mismos hijos de Israel. Es necesario desatar al pueblo para que pueda reconocer a su Señor. Esta mujer es hija de Abraham, que tendrá los mismos apelativos de Zaqueo y Lázaro. Son los convertidos que tienen realmente a Abraham como padre, pero que estaba atada por Satanás. Esta posición encorvada del ser humano no es solo impresión o sugestión subjetiva, es obra de la mentira de Satanás. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Efesios 6:12. Antes del ministerio de Jesús, todo estaba en su poder, pero el dominio del fuerte
es anulado por el más fuerte, por Jesús el Señor. Para arrancarnos de las manos de nuestros enemigos, Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos, capítulo 10, verso 38. Jesús obra como su Padre, hace lo que ve hacer al Padre, que no puede dejar de amar al hombre que es su Hijo. Un abismo llama a otro abismo. A nuestra necesidad, la miseria de los 6 días de fatiga, responde la necesidad de Dios, la misericordia. Esa necesidad que tiene Dios de derramar sobre nosotros su gloria, revela su pasión por nosotros. No se tendrá ni siquiera ante la muerte. Su única necesidad es la de amar gratuitamente. Esta necesidad es su libertad suprema. Por último, sus enemigos quedarán abochornados. Toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Estar confundidos o avergonzados es lo contrario de la gloria. El que queda atado por Satanás tiene aquella vergüenza que Adán ignoraba antes del pecado. La gente se alegraba. El mismo hecho que suscitaba indignación y vergüenza, ahora en la gente se dará alabanza y gloria. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida, nuestra historia, que has enviado a tu Hijo para mostrarnos el regalo de la salvación, para descubrir ese sentido de la vida, a través de la predicación, del reino, la buena noticia, para que así seamos movidos por el amor, el perdón, el servicio, y que el mismo Señor anuncia la promesa del Padre, el Espíritu Santo que nos hace conocer los misterios de amor, de esos talentos y dones que nos da, unidos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, para vivir nuestra fe, pero transmitirla también a nuestros hermanos y hermanas, para descubrir ese propósito de Dios en sus vidas, para que sean libres de todo ataque del diablo y los demonios que quieren destruir la humanidad, que se dan por el rencor, el resentimiento, el odio, deseos de venganza de aquellas personas que han hecho daño en alguna etapa de la vida y han marcado tu historia, generando en ti miedos, angustia, tristeza, soledad, baja autoestima, y que por esas situaciones has tomado malas decisiones, en momentos de desesperación, que vas donde los brujos, dejándote engañar por la brujería, la hechicería, lectura de cartas, baños, riegos, que llevan a atar y maldecir tu vida. O puede pasar que también te cierras en ti mismo y que buscas evadir tus realidades, que te dejas consumir por el vicio, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, o que actúas de una forma rebelde, llamando la atención, haciendo sufrir a los que te aman. Abre tu corazón a Cristo, déjalo entrar a tu vida, Él hace las cosas nuevas. Descubre el regalo de la oración, que te lleva a sentir esa paz, que le dará el sentido a tu vida. Es creer, confiar en su palabra que nos da esas promesas para tener un buen desempeño en tu vida. Que ante estos momentos de pandemia, por este virus COVID-19, pedimos al Señor ser libres de ese virus, pero también se nos invita a revisar cómo está nuestra vida. Que el mismo Dios nos llama a la conversión, a vivir nuestra fe para ser libres. Pedimos también por nuestras familias, que se da a través del amor, del hombre y la mujer, que se unen a este proyecto de vida a través del sacramento del matrimonio y llevar esa bendición como esposos para transmitirla a sus generaciones futuras, porque la familia es el fundamento de la sociedad. Oramos por las naciones y sus gobernantes, la gran responsabilidad que tienen para dirigir una nación, y más en estos momentos que vivimos una crisis económica, que puedan bajar los impuestos, dar dignidad al trabajador, para que juntos podamos salir de esta crisis y así ayudar a los más necesitados. También dar solidez en la educación, para formar bien a nuestros niños, jóvenes, que serán el futuro del mañana. Ahora oramos por los que están enfermos por este virus COVID-19, también los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, que no están solos, cuentan con nuestra oración. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús y sus llagas benditas, para que puedan ser sanos, libres y bendecidos. Pero el Señor también, ante esos momentos difíciles de enfermedad, quiere una sincera conversión del corazón, porque los milagros del Señor existen, pero para ello también debemos aprender a amar y perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Oramos también por aquellos que tienen limitaciones físicas en su cuerpo, para que sean sanos, libres y bendecidos. Ahora entrega tu petición, tu corazón, tu necesidad, que Dios está con nosotros, que se nos invita a orar con fe, a reclamar sus promesas, y en el momento indicado vendrá la bendición de Dios a tu vida. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora te invito a revisar en tu historia qué es lo que impide ver las bendiciones de Dios,
o alguna situación negativa que te generó miedo, angustia, tristeza, soledad y que por esta situación te ha llevado a cometer errores. A través de la oración, comienza a entregar tu historia y comenzarás a ser libre y a descubrir esa bendición de Dios en tu vida. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.